Muchas gracias, José Antonio Rosas. Gracias, Monseñor Héctor Pérez Villarreal, por la invitación a participar en este seminario de la Academia Latinoamericana o de Líderes Católicos. Es para mí un honor poder compartir las reflexiones que he preparado. Voy a exponer 45 minutos y luego tenemos un tiempo para el diálogo, que me parece siempre es lo más sabroso y lo más fecundo para un tipo de trabajo más colaborativo. Entonces, sin más preámbulo, voy a compartir pantalla para presentarles lo que tengo aquí como una primera, digamos, acercamiento a lo que vamos a reflexionar. No voy a leer todo lo que está en las diapositivas, es un material de apoyo. Voy a tratar de comentar de manera más creativa, también más directa con ustedes, pues algunas de las ideas fundamentales. ¿Qué es lo que he preparado para esta reflexión? Bueno, la expulsión de lo distinto y lo que propongo es una aproximación filosófica y teológica a la diferencia. Hago ya una primera distinción entre lo distinto, que me parece algo más genérico, y la diferencia, que ya tiene una carga filosófica y teológica, como lo veremos a continuación. Al inicio y al término de estas diapositivas verán ustedes dos obras de un gran pintor, grabador mexicano en Cuernavaca, Iván Gardea, inspirado en la obra de René Girard y la teoría mimética, la interpretación de la violencia. Este es un San Sebastián y al final veremos también otra imagen importante para ayudarnos a significar con una narrativa distinta a la abstracta, la teórica, oral, con la narrativa pictórica, en este caso el grabado, la potencia de lo que estamos queriendo buscar, la redención en medio de esta expulsión de lo distinto. Comienzo con un primer elemento que es el contexto en el que nos situamos y que no podemos sino llamar como una guerra global que desde hace ya algunas décadas el pensamiento decolonial, autores como Emanuel Wallerstein, como Catherine Walsh en los Estados Unidos, pero también en el sur epistémico, es decir, en África, Achille Mbembe, en América Latina, Rita Laura Segato y Raúl Sibeki, en Asia, en otros contextos, también otros autores, se ha llamado la era del antropoceno, la crisis del capitaloceno. Me voy a explicar más adelante porque siempre hemos de partir de cuál es nuestro punto de enunciación, lugar de enunciación, desde dónde estamos hablando. Por supuesto está el contexto inmediato de la guerra en Europa, pero hay muchas otras guerras en curso, y no solo guerras militares, sino violencias sistémicas, como lo quiero plantear aquí. El punto de partida es, por un lado, esta crisis de lo que llamamos la civilización del capitaloceno, que se ha erigido en una era geológica. La humanidad hemos tenido tal impacto en el equilibrio ambiental que hemos transitado a una nueva era geológica que se llama antropoceno. Pero los cientistas sociales precisan aún más, no es toda la humanidad la responsable de depredar el contexto planetario, el entorno planetario, sino un modo de civilización industrial que es el que en los últimos 200 años, pero sobre todo en los últimos 60 años después de la Segunda Guerra Mundial, empezó a tener el mayor impacto. Somos, como dice Edgar Morin, la especie más depredadora en toda la historia de este planeta. Entonces, este contexto nuestro es importante reconocernos como sobrevivientes de una lucha por la vida. Esta categoría sobrevivientes es muy importante, no solo en las guerras, por supuesto, sino en cualquier traumatismo social o colectivo. Estamos en la orilla de un abismo de la historia, como sobrevivientes de luchas agónicas que antes otros han librado por nosotros. Muchos ya fueron aniquilados, muchos seres vivos, muchas especies, minerales, especies también vivas, por supuesto, y muchos seres humanos. Y entonces nosotros somos de algún modo herederos de una común herencia de lo que, siguiendo a René Girard, que citaré con frecuencia hoy aquí, llamamos la violencia original. No tenemos noticia de sociedades pacíficas, sino de sociedades extremadamente violentas, marcadas por el fratricidio y el sororicidio. Es una constatación histórica, es una constatación literaria. Todas las culturas de la humanidad cuentan un mito fundador
en el que un hermano mata a su hermano. Y entonces, en ese sentido, nuestro punto de partida tiene que ser muy claro, porque es desde allí que puede ser más realista plantear un horizonte, que sería el de los sobrevivientes, y un proceso de hominización, que es el que nos ha llevado a ser especie humana, Homo sapiens et demens, como también señalan algunos biólogos y ecólogos. No solo somos el Homo sapiens, sino también la especie más depredadora, y entonces poder pasar a un ámbito de lo que sería posible encontrar, superando esto, la expulsión de lo distinto. Estamos conscientes de esta circunstancia histórica y la gran pregunta es, ¿hay un mañana para todos, para todas las personas, para todos los pueblos? Porque si vivimos en esta perspectiva de la violencia original, la pregunta de cómo vivir el duelo de quienes ya han muerto, y ya han muerto no solo por la edad o por las condiciones de la vida, sino por violencias infligidas, sean desde las guerras, por supuesto, pero también el hambre, la injusticia, el feminicidio, la migración forzada, la desaparición forzada, etcétera. En nuestro contexto en América Latina tenemos muchos rostros de duelos, de pueblos en duelo, después de dictaduras, en contextos de guerras sistémicas, etcétera. Entonces, la pregunta es, el contexto todavía, ¿qué esperanza podemos anunciar a los inocentes victimados, a las víctimas que todavía existen o a las que ya fueron aniquiladas, cómo hacer memoria de ellas? Y por eso, algo importante para pensar lo distinto es primero plantear el lugar de enunciación. Desde allí podremos hablar tal vez de un mañana para todos, incluyendo a verdugos y los miserables o los victimados. Y la pregunta que surge ya también desde un fondo teológico propiamente dicho es cómo transfigurar el dolor por la ausencia de quienes amamos y se han ido. Entonces, en este sentido, estamos ubicados en medio de un colapso global y lo que surge es un clamor que procede de las víctimas y que se eleva al cielo. En este sentido, pensar el punto cero todavía es donde estoy todavía ubicado en esta primera parte de la presentación. Lo que algunos autores que están allí enunciados, Wallerstein y Boaventura de Sousa Santos, proponen es entender que la violencia de lo distinto, la que excluye, la que es responsable de la expulsión de lo distinto, es un sistema mundo y que es lo que llaman algunos el antropoceno y el capitaloceno. Al menos tiene 5 elementos, 5 pilares que lo conforman en los tiempos modernos. Uno es el colonialismo, que empieza como un proyecto moderno en el siglo XV, 1492, es un año simbólico para Enrique Dussel, ese gran filósofo argentino-mexicano, para decir que allí empieza la exclusión de lo distinto, con la expansión colonial, porque fue al mismo tiempo que se expande Europa y un cierto modelo de cristianismo, se niega lo distinto. Lo distinto en 1492 eran los moros, los judíos y los pueblos de Abya Yala, del continente americano llamado posteriormente. Entonces, el colonialismo es un primer pilar de este edificio del sistema mundo, vinculado al capitalismo, que es un sistema de producción que bajo la nueva figura que existe hoy en el mundo se llama enriquecimiento por despojo. Es un capitalismo no solo el modelo neoliberal tan traído y llevado en los medios, sino es un modo de producción que, como bien lo recuerda el Papa Francisco en varias de sus cartas encíclicas, particularmente en Fratelli Tutti, es un modo de producción que ha endiosado el capital. Y en ese sentido es una idolatría. Lo que requiere el tercer elemento, que es una visión de religión sacrificial. No es la religión en sí misma, sino el uso ideológico de las religiones lo que genera el sacrificio. En aras del mercado, por ejemplo, se sacrifican pueblos enteros, modos de vida, entornos ecológicos, modos de producción de culturas originarias y así, población desechable. Y en ese sentido, se convierte en una religión que sacrifica víctimas, vidas precarias en aras de el nuevo Dios, el ídolo, en este caso el mercado, el libre mercado. Y por eso el siguiente elemento es fundamental porque es el racismo.
Hay un modelo de supremacía blanca, de supremacía que no es solo el color de piel, es un asunto de dueñidad, dice Rita Laura Segato, la gran politóloga argentina. Es un asunto de poder. El racismo es no un color de piel, sino un modo de pensamiento que procede por jerarquías para expulsar lo distinto que se percibe como poco humano, como débil, como precario. Y en ese sentido, el racismo es otro pilar del edificio del sistema mundo, y todo esto, digamos, se ata en lo que las teorías críticas llaman el patriarcado, que es milenario y que está asociado a este mandato de dueñidad, este mandato de una masculinidad tóxica que se impone a otras identidades. Estos ejes del sistema mundo es lo que genera la crisis del antropoceno-capitaloceno. Y por un lado, sí, la humanidad ha tenido el desarrollo de una racionalidad empírica, científica, tecnológica en la edad moderna, en las culturas antiguas, una racionalidad muy creativa y que nos distingue de otras especies, pero el problema es que esa autopoiesis o autocreación de la humanidad ha sido cooptada por un modelo de civilización que es el que llamamos el capitaloceno. Y entonces estamos en este colapso buscando signos de sobrevivencia, signos en tiempos posmodernos, y aquí apelo a las pequeñas balsas, como en el Sínodo de la Amazonía, cuando los pueblos amazónicos hablan de las comunidades de resistencia en la Amazonía como pequeñas balsas para seguir navegando. ¿En dónde tenemos que seguir navegando? En las aguas de la violencia sistémica que padecen quienes viven en lo que el gran Frantz Fanon, ese autor caribeño, uno de los padres del pensamiento decolonial, llamó los que viven en la zona del no ser. Esas personas que por ser pobres o negras o mujeres o migrantes o personas discapacitadas no caben en el sistema mundo hegemónico. En ese sentido, y los ecólogos en particular, tenemos el caso del gran ecólogo mexicano Víctor Manuel Toledo, profesor en la UNAM, y muchos otros que analizan el tema de la ecología política, pronosticando el colapso civilizatorio en 2050 si no revertimos estos procesos. Algunos síntomas: el cambio climático, la crisis del agua, las migraciones masivas, el autoritarismo enloquecido de gobiernos que van a ser cada vez más rebasados por revueltas de pobres y excluidos o de migrantes o de personas huyendo de guerras, como lo estamos viendo actualmente en Europa. En este sentido, la crisis global en la que nos ubicamos, bueno, tiene rostros de lo distinto que a una escala global podemos enunciar, pues con algunos ejemplos fundamentales. El cosmos mismo es un primer extraño. En la naturaleza divino objeto, en la idea esta del Dios cartesiano, de una res extensa y res cogitans, y entonces es un Deus ex machina. Es un Dios de la herramienta, y en ese sentido es un ídolo. Por eso el cosmos se ha convertido en un objeto y en este sentido ha perdido su sentido trascendente. Pero también otros rostros de lo distinto en este contexto de crisis global son las vidas precarias de la población desechable, incluido el planeta, como el Papa Francisco lo recuerda en Laudato Si, como lo recuerda Leonardo Boff en varias de sus obras sobre ecoteología. Y estos otros rostros de lo que sería lo distinto en la crisis global son las vidas en invisibilización social provocada por el sistema mundo, con los autores que ya mencioné antes, y quienes viven en la zona del no ser. Podríamos decirnos que en cada comunidad hay siempre esta población desechable, que es la que el Papa Francisco, por ejemplo, en Fratelli Tutti, elogia como poetas sociales cuando les convoca en los grandes encuentros que ha tenido con movimientos sociales a repensar el mundo, a reimaginar el mundo. Y no son sino literalmente muchas personas que viven en la vida desechable. Por ejemplo, lo que llamamos en México los pepenadores, la gente que procesa la basura, o las personas que están huyendo de las mafias criminales, las personas que viven como trabajos de esclavitud forzada, trabajos forzados en las fincas de muchas mafias.
Esas vidas en invisibilización provocada, esas personas viven en lo que se llama la región del no ser. El primer paso entonces es para pensar lo distinto. Claro, ustedes están en el término de estas sesiones y ya sería como el actuar. Apelo a la sabiduría de Einstein, que decía que no hay nada más práctico que una buena teoría. Y por eso, bueno, voy a plantear algunos elementos teóricos de lo distinto como diferencia, sobre todo en el contexto europeo y latinoamericano. La mirada sobre lo distinto, pues tenemos aquí 4 nombres de autores, un judío y otros franceses, que han trabajado lo distinto en una perspectiva fenomenológica. ¿Qué significa esto? Es una rama de la filosofía que lo que quiere es descubrir, rastrear, explorar los rasgos de la subjetividad como acontece en la historia. La persona, que decimos en términos teológicos es imagen de Dios, se realiza históricamente y se realiza en procesos sociales, culturales, políticos, éticos. Pero el punto es que filosóficamente necesitamos pensar cómo esa persona se realiza con dificultad en una relación con los otros. Entonces, por eso, autores como Emmanuel Levinas enfatizan mucho que para entender mejor cómo una persona llega a ser tal en su devenir histórico, el rostro del otro que es negado, el rostro del otro que es clamor, que es sufrimiento, y Emmanuel Levinas, como buen judío, retoma la gran mística de los profetas de Israel, el rostro del otro es la viuda, es el pobre, es el huérfano, es el extranjero, son ya un modo de pensarlo distinto, pero de pensarlo críticamente, para decir que la sociedad contemporánea no incluye, no da la bienvenida a estos rostros negados. Otro autor de la época de la segunda mitad del siglo pasado, que planteó lo que se llama la ontología de la diferencia, Jacques Derrida, y que habla mucho de la diferencia como un proceso ético, político, en donde cada uno de nosotros, en cierto modo, tiene en su subjetividad la diferencia misma. No coincidimos con nosotros mismos. La diferencia es algo que es propio del lenguaje, de las artes, de la vida moral, de la espiritualidad y la religión. Esta no coincidencia del sí mismo. La persona está como escindida, estamos como rotos, estamos como quebrados. Y en ese sentido hay que pensar esa no coincidencia. Lo distinto no solo es lo externo, lo moralmente ajeno a mí, sino en mi propia identidad hay una diferencia constitutiva que me hace ser quien soy. Asumir también y dar hospitalidad a esa diferencia es parte del proceso de devenir personas, sujetos libres. Otro autor, Jean-Luc Nancy, que habla muy con lenguaje cristiano, pero que critica la versión, digamos, occidental del cristianismo, habla de que precisamente esa diferencia se muestra en nuestros cuerpos, cuerpos heridos, cuerpos abiertos, y inventa este término de eclosión para decir que lo distinto está inscrito en nuestros cuerpos, como un proceso de un cierto vaciamiento, y él toma la idea de la kenosis del verbo, que es cristiana, esta idea teológica fundamental, que Dios se vacía de sí mismo. Bueno, en la relación al otro, estamos llamados a vivir en este proceso de apertura, como de una herida abierta para podernos dejar interpelar por la otredad, por el rostro del otro, por la diferencia, pero en este caso el cuerpo herido es como un símbolo importante de lo que es lo distinto. Y de allí el más reciente autor, Emmanuel Falk, que fue el decano de filosofía del Instituto Católico de París hasta hace un par de años, él habla del extrafenómeno del trauma. Él lo que quiere pensar es cómo lo distinto lo percibimos de otro modo en una situación de trauma, que puede ser desde un trauma individual terrible, como puede ser la orfandad, la pérdida del padre o de la madre, como puede ser una violación, como puede ser un abuso, como puede ser la tortura, pero también fenómenos colectivos de trauma, por supuesto las guerras, por supuesto la hambruna. Y en este sentido, pensar lo distinto en esas condiciones nos lleva a pensar en lo que él llama el extrafenómeno. Existimos más allá
solo de nuestros cuerpos heridos, porque hay otros cuerpos heridos. Y sin embargo, en mi soledad, de mi herida propia, hay quizá la única posibilidad es la empatía, en el sentido de poderme acercar a la herida del otro, pero nunca podré, jamás, comprender esa apertura, esa oquedad, ese vacío. Bueno, ustedes ven que esta es una fenomenología, una aproximación filosófica muy marcada por la conciencia de que lo distinto no solo es lo externo, sino que está íntimamente grabado en la subjetividad. Pero, ¿qué sigue? Porque nos interesa no solo pensar esta herida, sino cómo procede la expulsión de lo distinto, precisamente desde lo idéntico. Y aquí es donde vuelvo a llamar la obra de René Girard como el que nos ayuda a entender el mecanismo de la expulsión de lo distinto. Es lo que él llama el mecanismo del chivo expiatorio. Y que es en un fondo realmente teológico, aunque él siempre dijo, no soy teólogo, yo soy historiador de la literatura, antropólogo, pero él llamó esto la mentira de Satán. La expulsión de lo distinto es el proceso satánico de precisamente expulsar lo diferente desde lo que es idéntico. Vamos a ver cómo procede este mecanismo. Este mecanismo está basado en lo que aquí el primer círculo arriba, que es el deseo. Todos somos seres de deseo, deseamos bienes que pueden ser materiales o intelectuales o espirituales o morales, pero que esos deseos no son simplemente deseos de algo abstracto, sino que siempre hay un modelo. Hay alguien a quien queremos imitar, porque esa otra persona a quien queremos imitar posee los bienes que nosotros anhelamos. Puede ser desde un reloj hasta un título académico o no sé, un prestigio moral. El deseo siempre es triangular. Esto es fundamental para entender el deseo mimético. Mimético quiere decir de imitación. Eso quiere decir mímesis en griego. Entonces, somos seres de imitación. Imitamos a los otros. Así aprendemos a hablar, a caminar, a pelear, a amar, a odiar, a creer. Somos seres de deseo mimético. El deseo mimético es un deseo de imitación. Sin embargo, el modelo es lo que introduce digamos, una distancia entre el objeto del deseo y mi deseo. Y entonces viene lo que llama Girard la indiferenciación. Ya no distingo entre el modelo y el objeto que posee, sino que yo quiero, tanto, poseer ese bien que el modelo en sí mismo como distinto me es irrelevante. Es más, va a convertirse en un obstáculo. Y por eso hay un proceso llamado contagio, donde yo busco aliados para poder obtener el objeto de mi deseo, expulsando a lo distinto, es decir, al modelo que solo está fungiendo como modelo, pero que en sí mismo no tiene valor. Por eso es lo idéntico lo que prevalece aquí en el deseo. Es mi deseo y el otro es un espejo, donde yo me veo, pero no veo al otro. De ahí que se genera lo que Girard llama una crisis, la crisis mimética, y que es lo que va a llevar al sacrificio, al chivo expiatorio. Es Satán, es la expulsión de lo diferente, y lo diferente es quien fungió como modelo o como obstáculo para obtener el bien que posee el modelo. Y así se da este círculo perverso, no es un círculo virtuoso, sino vicioso del deseo mimético. El deseo entonces es para Girard por un lado interno y externo. Ahí tenemos aquí el sujeto, un objeto de deseo, un modelo. No deseo objetos por sí mismos, siempre es por la vía de alguien más. Y esto genera en mí un interno modelo de deseo, pero el otro, que es como un espejo, se convierte en un rival. Y hay entonces un externo modelo de deseo donde un sujeto que desea un objeto con un mediador genera contagios miméticos. El deseo, para Girard, es un fenómeno fractal. Y los fractales, ¿qué son? Son estructuras que se repiten ad infinitum. Es un patrón interminable. Ahí les pongo una definición de lo que es un fractal. En las ciencias lo usan mucho, en las ciencias exactas, en las matemáticas, en todo lo que es la ciencia de la
comprensión de la naturaleza y de la materia. Y el deseo mimético así funciona también. Esto se reproduce a escalas diferentes. ¿Y qué pasa? Y dice René Girard, la Biblia cuenta estas mismas relaciones de chivos expiatorios, pero desde la perspectiva de las víctimas. Y es por eso que para Girard la expulsión de lo distinto solo puede tener una solución: romper el ciclo de Satán. El ciclo de Satán es el que está aquí abajo: admiración, rivalidad, sacrificio. Y tengan muchas historias en la Biblia está llena de estas narrativas. Abel y Caín, los dos, quieren tener un mismo bien, su bien el objeto de deseo de Caín es que su ofrenda sea agradable a Dios. Pero solo la de Abel es aceptada por Dios y eso genera en Caín, que quiere imitar a su hermano Abel, el modelo es Abel, una rivalidad que va a generar el sacrificio, la expulsión de lo distinto. Y aquí es Abel como lo distinto porque simplemente fue usado como un modelo. Y como no consiguió Caín ese bien que es el ser agradable a Dios, entonces es el sacrificio. De ahí que tanto Girard como Levinas, los dos curiosamente mencionan esta cita del Talmud, que es la que indica la mentira de Satán. Cuando todos estén de acuerdo de manera unánime contra un acusado, soltadle, suéltenle porque es inocente. La unanimidad contra la víctima es la que revela el mecanismo del chivo expiatorio. No está en juego aquí la bondad o maldad moral del acusado, sino el proceso del contagio. Y esto funciona como fenómeno fractal en la escala desde la pareja o la familia hasta la comunidad y las comunidades y los pueblos. Entonces, cuando se expulsa lo distinto, es cuando se le somete, se le ejecuta, se le expulsa. El ritual del chivo expiatorio en el libro del Levítico, bueno, pues está lleno de un simbolismo precisamente de esto mismo. El pueblo se reúne, pone a un chivo en el centro y confiesa sus pecados y luego es enviado al desierto a morir, con la creencia de que el mal está siendo expulsado de esa manera a través del chivo expiatorio. Esto es lo que de algún modo constituye la mentira de Satán. Creemos que cuando expulsamos lo distinto, la comunidad queda purificada, queda estabilizada, ya no hay amenaza. Y esta es la manera como procede el mecanismo del chivo expiatorio. Pero lo que está en juego aquí, y lo veremos quizá brevemente, pero más adelante, es que esta narrativa bíblica en la historia de Jesús de Nazaret, que es sometido en su pasión a un mecanismo de chivo expiatorio, es también ejecutado. Lo único que resuelve el dilema de la mentira de Satán es la resurrección. Pero la resurrección no como una respuesta, digamos, que viene de fuera, simplemente para rescatar a Jesús crucificado y asesinado, sino el cuerpo del crucificado resucitado. Sus heridas como resucitado siguen allí. Y lo que ofrece a sus verdugos es el perdón. Entonces, en este sentido, la única manera, Girard lo señalará más tarde en sus obras, para salir de la expulsión de lo distinto es la vida del resucitado y de quienes quieran seguir ese camino, que es el camino de la reconciliación, pero cuidado, no una reconciliación simplemente como un asunto moral de perdón. La reconciliación, veremos, es algo mucho más complejo que incluye el superar el mecanismo del deseo mimético y del chivo expiatorio. En este sentido, y aquí es una tabla, no me puedo detener en cada columna, pero en donde quiero comparar diferentes aproximaciones modernas a lo diferente, precisamente en tres grandes filas, que son la mismidad, la otredad y el horizonte del reconocimiento. El yo, tú y el nosotros, podemos poner aquí. Mismidad es el yo, el tú es la otredad y el nosotros. Nos-otros es algo que estará siempre pendiente, que está en proceso, nunca dado. Por eso es promesa.
Las ciencias humanas modernas pues hablan ya estuvimos describiendo aquí, del trauma de la mismidad, del trauma de la guerra. El siglo XX está marcado por este traumatismo de Auschwitz, también de Hiroshima. Está marcado la otredad por una resiliencia de las víctimas y por un deseo de comunalidad, de volver a sobrevivir, a florecer como humanidad. La filosofía moderna habla de finitud, libertad y memoria como los tres momentos para poder pensar lo diferente en una perspectiva no de exclusión. El pensamiento crítico va, sobre todo el pensamiento que se llama decolonial y otros así, en la segunda mitad del siglo XX y lo que va del XXI, pues hablan de que el yo es una subjetivación violentada. Por ejemplo, pensemos en las víctimas de feminicidios o de migración forzada o de desaparición forzada. Lo único que queda es la resistencia de sus sobrevivientes y en ese sentido lo que puede haber es que en ese mundo de distopías ya no hay utopías hoy presentes en el mundo, solo puede haber intersticios donde se cuela de algún modo una chispa de luz y de promesa de futuro. La teología fundamental postmoderna, bueno, esa es mi disciplina, a la que me dedico, es frontera, filosofía, teología. Bueno, tenemos que repensar el yo, la mismidad, como lugar teológico, pero un yo vulnerable. Y desde ahí repensar la esperanza como un volver a pensar el mundo, perdón, con cierta utopía, como buen lugar, y anticipaciones solamente de lo futuro. Eso en griego se dice prolepsis. No podemos pretender tener aquí la redención. Cómo dar la bienvenida a lo diferente solo a partir de experiencias de anticipación mesiánica. Y la teología decolonial, por su parte, también hablará en su momento de lo que es el yo. El yo se indigna, el yo no solo está herido, también dice basta, también tiene rabia, también protesta, también de algún modo quiere resolver este traumatismo. Y lo que propone en el tú es el cuidado mutuo. Esto los pueblos originarios lo cultivan mucho, por eso el pensamiento descolonial lo propone, las feministas también, las comunidades de mujeres que quieren cuidarse mutuamente. Y entonces la remembranza de cuerpas, pongo en femenino porque es el lenguaje que usan muchas de las teóricas feministas. ¿Qué está en juego? Y vamos a dar el tercer paso para poder avanzar hacia la idea que puede ayudarnos a, de algún modo, resolver los enigmas del colapso que vivimos, de lo diferente y cómo se expulsa la hospitalidad. Pero no solo como un gesto de buena voluntad. La hospitalidad es una contrahistoria. O sea, una historia, digamos, contrahegemónica, o es un ir contra la corriente del mundo idolátrico, del patriarcado, el colonialismo, el capitalismo y la religión sacrificial que ya mencionamos. Y tomo el término contrahistoria de un gran teólogo anglicano en Inglaterra, John Milbank, que es el padre de lo que se llama la ortodoxia radical. Y él habla de que el cristianismo, en su fondo, digamos, por la encarnación, la kenosis, es una contrahistoria. Entonces vamos a ver, bueno, se trata de que el cristianismo es heredero de la conciencia del poder de la vida precaria. No voy a leer todo esto, es una cita larga de Giorgio Agamben, pero lo que está en juego es que las vidas precarias de quienes son los que habitan en la región del no ser, o los cuerpos invisibilizados, basurizados, etcétera, tienen potencia. Esto es lo interesante. Y esto es una idea fundamentalmente cristiana que tiene su raíz en también el segundo Isaías. Las heridas nos curan. En sus heridas seremos curados. El segundo Isaías, que aplicamos a Jesús de Nazaret en la cruz, pero que podemos también extender esta interpretación para todas las víctimas de la historia, en la medida en que participan de este proceso de redención desde abajo, desde lo hondo, desde las heridas abiertas. Y lo que está en juego es que lo que tenemos que criticar es la economía divina que fue sustituida por una economía puramente humana. No solo economía en el sentido del capital financiero o la producción de bienes, sino el nexo económico es la casa, que dice aquí Agamben, solo el primer párrafo.
el nexo que la teología cristiana establece entre oikonomía, oikos en que es la casa, oikonomía e historia es determinante para la comprensión de la filosofía de la historia de Occidente. Tenemos que volver a las vidas precarias como lugar de redención. Y aquí otra cita de Agamben, pero no me detengo en ella, simplemente decir que Agamben no se atreve a postular un modelo alternativo, ya en la traducción política que esto tiene, a una democracia partidista, a una economía de competencia de libre mercado. Él solo analiza, digamos, en términos abstractos, las vidas precarias y la nuda vida. Esa es su gran categoría, la vida desnuda, a la que es sometida la mayoría de la humanidad por este sistema de violencia que expulsa lo distinto. En ese sentido, Giorgio Agamben, este es un libro, la cita El Reino y la Gloria, pero hay Homo Sacer, es su gran obra donde habla sobre la nuda vida, es donde nos ayuda a entender que la vida precaria es lugar teológico siempre y cuando desmontemos los mecanismos de la idolatría que ha sustituido a la gloria divina. Entonces, ustedes dirán, bueno, y todo esto es muy teórico, ¿qué tiene que ver con la subjetividad, la economía, la vida cristiana, todo esto que estamos diciendo? Aquí existe un vínculo entre la revelación de Dios y estas mediaciones mundanas para la consecución de un bienestar o de un buen vivir. Bueno, Derrida expuso con mucha claridad su relación entre la resistencia de lo diferente y la teología apofática. La resistencia es de los sobrevivientes, recuerden. Y la teología apofática es la versión del cristianismo que es más mística, silenciosa, que no quiere afirmar tanto virtudes y categorías positivas de Dios o de lo humano o de la gracia, sino en negativo. Es decir, como desde una perspectiva de contraste, por llamarlo así, como decía Edward Schillebeeck. Esta es una larga cita, no la voy a leer toda, pero Derrida dice algo muy interesante aquí. Intento encontrar, segundo párrafo, un lugar en el que sea posible un nuevo discurso y una nueva política. Ese lugar es el lugar de la resistencia. Eso que no es una cosa en el seno de alguna cosa, esa no revelación en el seno de la revelación, esa no historia en el seno de la historia, ese no deseo en el seno del deseo, esa imposibilidad, esa herida, por decirlo en términos más gráficos. Ese es el único lugar para hacer política. Lo diferente, la différence, y ahí creó un término nuevo en francés. ¿De qué se trata entonces en esta propuesta de la hospitalidad? Bueno, la hospitalidad es una experiencia primero y un pensamiento que surge de la encarnación del verbo, pero lo que trata es de deconstruir la relación entre ídolos, imágenes y misterio de lo real, porque cuando expulsamos lo distinto es porque no reconocemos la gloria divina. Y en ese sentido, la hospitalidad apela al reconocimiento de lo distinto, la viuda, el pobre, el huérfano, el forastero, como presencia del Dios con nosotros. Y en ese sentido, la teología se reencuentra con una vocación para volver a la plaza pública, esta reflexión de lo distinto como diferencia, como herida, como clamor, con su talante iconoclasta y profético. Iconoclasta, ¿qué significa? La destrucción de imágenes falsas. Y lo profético es el anuncio de que Dios está con nosotros, el misterio de lo divino. No se trata de dirigir nuevas mediaciones sagradas de lo político, sino mantener siempre una distancia crítica de todo sistema, desde la política hasta la trascendencia del Dios inefable. Dios es siempre distinto de las categorías, las instituciones, las mediaciones con que queremos atrapar el misterio divino. Y por eso me voy a la última de los recuadros. Para hablar de Dios en el hoy de la globalización y la exclusión es imprescindible hacerlo desde las márgenes de la sociedad y de la historia hegemónicas. Es decir, la hospitalidad solo puede ser posible en un sentido fenomenológico y teológico cuando incluimos al otro diferente como parte de mi comunidad, de mi propio ser con los otros, porque solo ahí Dios se revela como llamado, como promesa cumplida, como reconocimiento mutuo.
y como remembranza de quienes se han ido y que forman parte del cuerpo de Cristo. En ese sentido, la pregunta que surge como para repensar la hospitalidad en estos términos es: ¿qué subjetividades vulneradas, qué vidas precarias se rebelan contra el destino de muerte que impone el sistema mundo, pero que resurgen de una manera nueva, inusitada? Porque ellas son, me quedan 5 minutos para terminar, ellas son las que tienen la potencia de abrir en el muro un pequeño un resquicio, un intersticio. En los muros del odio se abren grietas. Y eso es lo que nos permite vivir cuando pensamos lo distinto en términos de diferencia. Las resistencias creativas ante la violencia sistémica que hemos planteado, muchas víctimas sistémicas de hoy, y digo pueblos originarios, migrantes en movilidad forzada, mujeres, familiares de personas desaparecidas, personas con discapacidad, están generando este tipo de narrativa para hablar de hospitalidad. La hospitalidad es comunalidad. Yo no puedo existir sin los otros, sino con los otros. Yo existo cuando tú existes. Por ejemplo, en África es algo muy popular ya la filosofía Ubuntu, que tiene que ver con esta visión relacional, la comunalidad. Por eso la idea de líderes hay que repensarla en el sentido, a mi juicio, de una comunidad. ¿Líder de con qué comunidad? ¿Para qué comunidad? ¿Desde qué comunidad? Segundo elemento es la autonomía, es decir, lo distinto quiere afirmar su derecho a existir. Lo distinto, por ejemplo, del movimiento negro, el Black Lives Matter en los Estados Unidos, después de aquella tremenda arrestamiento de George Floyd en los Estados Unidos y su consecuente muerte, es las vidas negras importan, ¿verdad? Y entonces quieren afirmar su derecho a existir como comunidad afrodescendiente. Eso mismo pasa en los quilombos en Brasil, con las comunidades afrodescendientes. Tenemos derecho a tener territorios de autonomía. La autogestión, a decidir nuestros modos de organización. Esto, sobre todo los pueblos originarios, en todas las partes del mundo y en particular en América, en todo el continente, la autogestión es importante porque es un modo de rehacer desde abajo, desde el reverso de la historia, desde la zona del no ser, la gobernanza, la gestión de recursos, la producción de bienes, la simbolización y ritualización de la vida, todo eso es autogestión. Y de ahí surge el rescate de las espiritualidades más allá solo de una religión hegemónica. En esta perspectiva de la hospitalidad, lo distinto se torna también espiritualidades diversas que confluyen en un modo de ritualización y sacramentalización de la vida. Y en este sentido pasamos de un modelo solo ecuménico o incluso interreligioso a un modelo interfe, donde lo que está en juego es que cada comunidad local en estos procesos de resistencia, de comunalidad, autonomía, autogestión, genere sus propias maneras de religarse con la trascendencia, a través de sus cuerpos, de rituales, de sacramentalidad genérica, pero también de tradiciones sapienciales de la humanidad, de sus libros sagrados. Y la pregunta aquí para el cristianismo sería: ¿cómo logramos también incorporar lo distinto, espiritual y religioso en nuestra propia experiencia? De ahí que todo esto lleve a lo que llaman, sobre todo los pueblos originarios en América, el buen vivir. Son resistencias creativas ante la violencia sistémica que son de algún modo lo que nos ayuda a darle carne a la hospitalidad. Se trata, al fin y al cabo, de una remembranza. La hospitalidad es un proceso de remembramiento. Y aquí juego con el término remembranza porque no solo es acordarnos de, sino es volver a traer a los que nos faltan, a los que fueron ejecutados, a quienes fueron desaparecidos, a quienes no están con nosotros por una u otra razón de violencia sistémica. Y es una potencia que solo tienen los sobrevivientes para alumbrar mundos nuevos, desde un caos histórico que es el que vivimos en el Capitaloceno,
con su espíritu de indignación, pero ese espíritu se asocia de algún modo a la Ruaj divina, al espíritu de Dios, que también aletea sobre una humanidad herida en tiempos de violencia sistémica. En esta rememoración se abre un intersticio ético, político y espiritual de lo que llamamos promesa mesiánica. Es proceso de cumplimiento para remembrar a los desmembrados. Y esto es fundamental porque entonces hablamos de hospitalidad en términos históricos, por supuesto personales y antropológicos, pero también históricos, sociales, políticos y espirituales. La hospitalidad incluye el volver a estar todos de nuevo juntos. Recuerdo mucho, quizá en el diálogo lo puedo explicar más, una oración ecuménica por una brigada de familiares en busca de desaparecidos. Una compañera judía hizo una oración por la paz, Shalom, y explicaba a las familias allí reunidas antes de ir a Guerrero a buscar en fosas clandestinas. Para nuestra comunidad judía no hay Shalom sin Shalem. No hay paz sin estar juntos todos de nuevo. Y por eso no habrá paz hasta que no encontremos a nuestros desaparecidos. Es un modo de darle cuerpo, carne, a esta esperanza mesiánica en volvernos a reunir todos. Y esta es la utopía, esta es la promesa, este es el don de la hospitalidad venida de Dios. Y entonces aquí una gracia que procede por las heridas de las personas justas que ofrendan su vida por los demás, y desde allí esta contracción mesiánica es un alumbramiento de un nuevo tiempo. La hospitalidad es una contracción, un alumbramiento, un salto cualitativo a un mundo nuevo que es el del nosotros. Es la promesa de volver a estar todos juntos de nuevo. Y desde esta perspectiva el cristianismo tiene la narrativa de esta gran convocación de la Jerusalén celeste. Termino con una vida que fluye de manera paradójica en las heridas de un cuerpo crucificado que despertó, porque siguiendo esta metáfora que es el querigma cristiano más estrictamente hablando, es lo que se aplica para entender la hospitalidad en términos de heridas que curan, un crucificado que despertó. Y esto es lo que nos permite entender la hospitalidad en términos cristológicos, y no solo cristológicos, sino neumatológicos. No me da tiempo para concluir esta última parte, pero quizá en el diálogo pueda surgir. Entonces se trata de la Sofía Divina, es la que nos mueve a la hospitalidad. Y es la hospitalidad, curioso, el banquete sofiánico en el libro de los Proverbios, la sabiduría que prepara un banquete, y la mesa del reino en la práctica de Jesús en Galilea, con, por supuesto, la última cena. Esta hospitalidad que incluye lo diverso, que incluye aquello que es lo distinto, que fue incluso rechazado. Y en este sentido, la utopía mesiánica es la utopía del banquete universal. Un Dios comunión en medio de nosotros, cuando tenemos vulnerabilidad compartida, resiliencia comunal, esperanza celebrada, entonces la hospitalidad se hace crística, se hace neumatológica, se hace también contrahistoria. No olvidemos que el contexto en el que estamos hablando es de que el cristianismo es necesariamente por su propia esencia, misión de anuncio y denuncia profética, pero también misión de una realización de la comunión humano-divina. Y en ese sentido, si algo tenemos que decir es desenmascarar la rivalidad mimética y vivir la hospitalidad como proceso de búsqueda de una nueva civilización, desmantelando prácticas sacrificiales de cualquier credo o identidad cultural que postule el sometimiento, invisibilización o exterminio de otros para preservación de algunos, y el principio de comunalidad de lo político en la Jerusalén celeste. Termino ya entonces con este amor sobreabundante, es el fondo de donación que le da sentido a la hospitalidad, y desde allí pues lo único que tenemos es aprender a vivir esta apertura radical del mundo desde las vidas desechables, desde quienes viven en la región del no ser, porque sus heridas, su resistencia, su clamor, su indignación, todo eso es voz silenciosa, es llamado y convocación al festín de la vida.
y es de algún modo una potencia a otra que viene de Dios y es una apertura que nos capacita para ser verdaderos testigos del reino de Dios en una hora de desgracia apocalíptica que estamos enfrentando. Muchas gracias. Este es el cuadro también de Iván Gardea, que para mí es una inspiración y que tiene que ver con el testigo celeste, que es Jesús de Nazaret, por supuesto, el crucificado que despertó y junto con él todos los justos de la historia. Muchas gracias.